Sao de Tricot y Crochet, al curso online en mi canal para aprender a tejer con 2 agujas tricot. Hoy en la lección 26 vamos a aprender a cómo hacer una muestra de orientación, también llamada de punto o de tensión, a partir de un ovillo comercial. Es decir, la muestra de punto antes de empezar a realizar una labor, para saber cómo nos puede quedar esa labor y si tenemos la cantidad de puntos y de hileras necesarios para realizar ese proyecto. Imaginad que lo vamos a hacer esa labor con ovillos comerciales de una marca cualquiera y tenemos que hacer la muestra de orientación. Y en este tutorial os voy a enseñar cómo hacer esa muestra de orientación a partir de los datos que nos da el fabricante de una marca comercial. La lana que voy a utilizar para este tutorial va a ser de la marca comercial Katia, Alaska. Esta lana es 100% acrílica. La muestra de orientación de punto o de prueba me va a permitir saber cuántos puntos y cuántas hileras realizo por cada 10 centímetros con esta lana, con la lana Katia Alaska. Y si los puntos y las hileras que tejo son o muy apretados o son muy flojos. Recordar que la tensión es la fuerza que hacemos al tejer los puntos y las hileras, y esta puede ser o un poquito floja o un poquito apretada, y eso lo sabemos al hacer la muestra de orientación. En todas las etiquetas de los ovillos comerciales nos van a venir unas instrucciones para poder realizar la muestra de orientación de 10 por 10 centímetros. En esta etiqueta de la lana Katia Alaska vemos que viene un cuadradito que nos viene indicado 10 por 10 centímetros y vienen unos números. Estos números nos indican el número de puntos y el número de hileras que hay en 10 por 10 centímetros. Respecto al número de puntos, que es la medida horizontal, que sería el ancho de la labor, son 12 puntos. Y respecto a las hileras, que es el largo de la labor, serían 16 hileras. Y el número de agujas que se utilizaría para obtener esta muestra de 10 por 10 centímetros son agujas del número 6. Aquí no te indica si son agujas de bambú, de madera, acrílicas. Eso puedes elegir tú las agujas que quieras. Luego veremos cuando tengamos ya la muestra tejida de esta labor qué ocurre y si tenemos que hacer ajustes o no. Una cosa importante antes de ponernos a tejer la muestra de orientación es que en las etiquetas de los ovillos comerciales siempre nos van a dar los puntos y las hileras para un cuadrado de 10 por 10 centímetros tejido en punto jersey. No nos lo van a dar para otro tipo de punto. Por lo que si la labor que vas a tejer va a ser toda en punto jersey, estupendo. Ya tienes aquí lo que es la muestra de orientación ya indicada. Pero si vas a hacer otra labor con otro punto diferente, tienes que saber que aunque montes 12 puntos y tejas 16 hileras, esa muestra te va a salir o más grande o más pequeña. Depende del diseño del punto y de la cantidad de hebra que se necesite para realizar ese diseño. Hay diseños de punto que se expanden mucho, otros que encogen y también que necesitan más hebra o menos hebra. Tenlo en cuenta porque siempre las etiquetas lo vas a encontrar
con el punto jersey, y si quieres tejer en otro punto diferente, pues al montar los puntos y las hileras tienes que ir viendo si obtienes una medida adecuada para medir 10 por 10 o tienes que montar más puntos o más hileras. Eso te lo irá diciendo la práctica y a medida que vayas haciendo la muestra de orientación. En este caso, para aprender cómo se hace una muestra de orientación a partir de un ovillo comercial, vamos a hacerlo en punto jersey para que aprendáis. Pero tened en cuenta que a la hora de utilizar otro diseño en puntos, pues que puede variar lo que son las medidas y los puntos y las hileras. Pues vamos a preparar nuestras agujas y nuestra lana para hacer la muestra de orientación que corresponde a este ovillo de 10 por 10 centímetros con lana Katia Alaska, y saber si yo, por ejemplo, tejo con esta lana flojo o apretado, y si me salen los números de puntos y de hileras que me indica aquí el fabricante, y si no me salen, pues cómo lo podemos resolver. Todo esto lo voy a explicar a continuación. Las agujas que voy a utilizar para tejer la muestra de orientación van a ser unas agujas de bambú de 6 milímetros. Recordar que en la etiqueta del ovillo el fabricante recomendaba que utilizásemos unas agujas de 6 milímetros, pues es lo que voy a hacer. Ya he montado en la aguja los puntos necesarios para tejer la muestra de orientación. Recordar que para la lana que he escogido, que es lana Katia Alaska, las instrucciones que nos daban en la etiqueta del ovillo era: para 10 por 10 centímetros había que montar 12 puntos. Pero yo he montado unos cuantos puntos más. ¿Por qué? Ahora os lo voy a explicar. Los cuadrados de las muestras de orientación conviene que los hagamos un pelín más grandes. ¿Por qué? Porque si tejemos justo 10 por 10 centímetros va a quedar muy justa la medida, y al contar pues puede que nos despistemos y se nos escape algún punto. Para que esto no ocurra es mejor tejer un cuadrado más grande para que delimitemos bien el área de los 10 centímetros con alfileres o con una plantilla que nos marque ese cuadrado de 10 por 10 centímetros, y así vemos todos los puntos que caben en ese área y no perdemos ninguno. También ocurre que para tejer las muestras de punto jersey tenemos el problema de que el punto jersey tiende a curvarse mucho. Y aunque se bloquee la labor, va a quedar siempre un pelín curvo de los lados. Y si tejemos la muestra de justo 10 por 10, pues al estar curvado, pues vamos a perder la cuenta de un punto o dos, por lo que vamos a contar mal. Para eso se añaden un par de puntos más a los puntos que nos indica el fabricante, que nos van a servir para tejer unos bordes que nos van a impedir que se forme esta curvatura. Os he dicho que conviene tejer un cuadrado más grande. Si ya he añadido 2 puntos más a los 12 puntos que me indica el fabricante, porque 2 van a ser de borde para impedir que se curve la labor en punto jersey, ya tengo 14 puntos montados. Pero como quiero un cuadrado más grande, yo lo quiero de 15 por 15 centímetros, tengo que montar más puntos. Y os preguntaréis, ¿y cuántos puntos tienes que montar? Es muy fácil. Si yo en 10 centímetros tengo 12 puntos y quiero 15 centímetros, es decir, 5 centímetros más, 5 es la mitad de 10. Por lo que si en 10 centímetros tengo 12 puntos, en 5 centímetros, ¿cuántos puntos voy a tener? Pues dividimos 2 entre 2, 6. Pues monto 6 puntos más, es decir,
12 más 6, tengo 18 puntos, más los 2 de borde son 20 puntos. Respecto a las hileras, aquí indica que para obtener 10 centímetros tengo que tejer 16 hileras. Pero yo quiero 15 centímetros, es decir, 5 centímetros más. Si en 10 centímetros se tejen 16 hileras, en 5 centímetros, que es la mitad de 10, pues tendré la mitad de 16, que son 8. Por lo que en vez de tejer 16 hileras, tejeré 8 hileras más, es decir, 24. Así, de esta manera, con estos ajustes, vamos a asegurarnos, primero, por un lado, que contemos bien los puntos y las hileras que caben en 10 por 10 centímetros, si no se nos escape ninguno al tener una muestra muy justa. Y lo segundo, que no se nos curve el punto jersey. Y esto lo recomiendo hacerlo para que seáis exactos y no se os escape ningún detalle y luego no haya sorpresas en vuestra labor. Seguimos tejiendo la muestra de orientación siguiendo el patrón del punto jersey, es decir, los puntos de las hileras impares los tejemos todos del derecho y los puntos de las hileras pares los tejemos todos del revés, menos los puntos de borde, que los tejeremos del derecho. Los puntos de borde se corresponden con 2 puntos que hay montados en la aguja. Uno de los puntos está al inicio de cada hilera y el otro punto se encuentra al final de cada hilera. Y estos 2 puntos, tanto del inicio como del final, los vamos a tejer del derecho en todas las hileras. Da lo mismo que sean hileras pares que impares. Se tejen del derecho desde la hilera 1 hasta la hilera 24, desde la primera hasta la última hilera, porque estos 2 puntos nos van a impedir que se curve el punto jersey, se nos curve la muestra de orientación y así podremos delimitar mejor el área de 10 por 10 centímetros porque el cuadrado, la muestra, estará mucho más plana.